Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá. En Honduras y en el Uruguay se celebraron elecciones el domingo pasado y ganaron dos Pepes, Pepe Lobo y Pepe Mujica. Lobo en Honduras y Mujica en el Uruguay. Uno podría decir, bueno, qué coincidencia, ¿verdad?, que ganaran dos Pepes, ¿no?, el mismo día en América Latina. Pero ya saben ustedes la diferencia de lo ocurrido en Honduras y también en el Uruguay. Tienen signos distintos. Esta noche hemos invitado a Matías Bosch, nieto de Juan Bosch, tan curioso y tan político como el abuelo, analista político, para tratar de encontrar posibles similitudes más allá de los Pepes y cuáles son las grandes diferencias entre estos dos procesos. Matías, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí. Uno se pregunta y uno ve, ¿verdad? Y uno escuchaba a Ramón Tejeda, gran amigo nuestro y coproductor de este programa. Así es. Y tuyo también, ¿verdad? Un buen amigo y compañero. Ramón decía, que me parece con mucha razón, y quiero comenzar por ahí, Matías, de que la situación en Honduras se le parecía mucho a la del año 1966, con la ocupación de las tropas norteamericanas aquí en República Dominicana, el miedo que eso generó en la población con la situación en Honduras. Es decir, un país ocupado militarmente por sus propias tropas, ¿no? En lugar de tropas extranjeras, tropas del Ejército Nacional. El mismo miedo. Y bueno, un presidente confinado en la Embajada de Brasil, un poco don Juan, en cierto modo, confinado en su vivienda porque no se le impedía hacer campaña electoral. Evidentemente las diferencias de formación política, con todo el respeto al señor Zelaya, presidente Zelaya, que don Juan con Juan Bosch, o sea que hay que respetar las diferencias, pero recuerdo que tú cuando estuviste aquí, estuvimos analizando el tema, pues hablabas de la visión de don Juan, cómo don Juan entendía la participación política. Y hay un concepto que es muy caro a don Juan, que es el concepto del matadero electoral. De cómo estos procesos pareciera que respondieran a un librito, ¿no? La ocupación militar y luego entonces celebración de elecciones para legitimar estos procesos. Me gustaría comenzar por ahí y conocer tu reacción a estas palabras. Bueno, no me sorprende en un juicio de Ramón Tejeda que tenga una imagen tan clara de lo que ha pasado. Sí me sorprende que sin hablar hayamos tenido una coincidencia de criterios en ese sentido. Bien. O sea, creo que sigue siendo, aunque sea penoso decirlo, pero sigue siendo útil que nos asomemos al caso hondureño para entender mejor nuestro pasado histórico. Como tú lo decías, estamos frente a unas elecciones que han sido celebradas bajo un régimen dictatorial, del que no cabe ninguna duda. La Comisión de Derechos Humanos Interamericana, cuando estuvo en agosto en Honduras, hizo sus juicios en torno a las graves violaciones de derechos humanos que hay en Honduras. Más de 3.000 tanto represiones como las detenciones que se habían hecho por motivos políticos, sin ningún tipo de procedimiento judicial, y con un presidente confinado, sin la gente poder manifestarse. Nos tenemos que acordar que a fines de septiembre, por ejemplo, se emitió un decreto ilegítimo de
en el cual se limitaban una serie de derechos constitucionales. Así es. La libertad de asociación, Sí. la libertad de expresión, De circulación. la libertad de circulación, se cerraron radios, Sí. se cerraron canales de televisión, o sea, Así es. ¿qué elecciones legítimas se pueden dar en esas circunstancias? Y como tú dices, los militares en la calle, ¿verdad? Y con el presidente confinado. Con un presidente que, al igual que Bosch, está Zelaya hoy manteniendo dignamente, es lo que él ha dicho. Yo no estoy peleando por, digamos, por Zelaya, yo no estoy peleando por la presidencia de Manuel Zelaya, yo estoy peleando por el honor de Manuel Zelaya y por los principios de la democracia hondureña. Estamos peleando por una causa. No me van a usar para legitimar lo ilegítimo, ¿verdad? Para blanquear lo corrupto. Correcto. Y en el caso de la República Dominicana lo que vimos fue exactamente un presidente manteniendo una postura firme. Recordemos que Bosch participó por un sacrificio en esas elecciones, ¿verdad? Como condición necesaria, su validación de esas elecciones para que las tropas americanas abandonaran el país, pero al mismo tiempo llamaba a la población a defender su dignidad democrática, su dignidad ciudadana. Es lo mismo que ha hecho Zelaya, y ahí tenemos las expresiones populares como el toque de queda al que llamó, digamos, lo que es el Frente de Resistencia en Honduras. Y entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que uno puede, ya cuando tú hablas del matadero electoral, del electoralismo al que se refirió, digamos, en los 60 y 70 el profesor Bosch, lo que nosotros podemos decir es, hay una posición de algunos países donde se dice las elecciones han sido un paso necesario, pero no suficiente. Sí. Pero hay un juego ahí de, digamos, de figura. Aquí no estamos hablando de un régimen que tenía suspendidas elecciones, frente al cual tendríamos que ponernos contentos o entusiasmarnos de ver que accede a celebrar las elecciones. No, el golpe de Estado fue hecho justamente para no tener a Manuel Zelaya, el presidente legítimo, como un actor político en las elecciones. Eso es correctísimo. Entonces El propósito del golpe esencialmente fue el propósito fue sacar del juego político al proyecto que estaba liderando y representando el presidente Manuel Zelaya. para que las elecciones no ocurrieran bajo la supervisión y mandato de Zelaya. Y además una amenaza enviada a las distintas candidaturas que puedan enarbolar desde una posición más de izquierda o de derecha, e incluso la posibilidad de una asamblea constituyente. Es decir, y de ciertos cambios que Manuel Zelaya ya estaba impulsando con favor popular en Honduras. O sea, que lo que estamos viendo es una situación en la que las elecciones no pueden servir ni siquiera como un paso necesario pero insuficiente para legitimar la situación política en Honduras. O sea, la situación en Honduras es del todo ilegítima. Es necesario conducir políticamente la solución, eso está claro, pero no basta sencillamente seguir llamando a más acuerdo y más diálogo cuando sistemáticamente todos los pasos políticos han sido vulnerados y traicionados en su espíritu por ese frente golpista que se estructuró y se consolidó después del 28 de junio, ¿no? Matías, ¿qué va a pasar en Honduras, a tu juicio? Se celebraron elecciones, hubo una cumbre hispanoamericana en el Estoril, en Portugal. Sí. Parece que no hubo una decisión muy firme para emitir una posición en relación al caso de Honduras, y allí se pudo conocer, por ejemplo, la posición de Brasil, representada por su presidente, el presidente Lula, que decía que no, que definitivamente ese vandalismo político que había ocurrido en Honduras no podía tolerarse. Sin embargo, otros presidentes, como el presidente de Panamá, y parece ser que el presidente norteamericano, el presidente de Perú, de Colombia, podrían verse inclinados a aceptar el hecho consumado de estas elecciones y estos resultados. ¿Qué cree Matías Bosch que podría suceder a partir de ahora? O sea, una cosa está clara. Actores políticos como el caso de Roberto Micheletti solamente actúan de esa forma cuando sienten tras de sí, tras sus espaldas, un poder muy grande. Lo analizó Bosch en su momento para ciertos liderazgos en la República, en nuestro país. O sea, solamente con un poder muy grande, que no solamente es hondureño, sino de afuera de Honduras,
se pueden sentir respaldados para tener, digamos, unas decisiones que incluso están en contra de las opiniones de importantes naciones, como el caso de Brasil y de su presidente Lula. Lo que ha pasado en Honduras es un posicionamiento de la derecha, Sí. ¿verdad?